Análisis de covarianza. El análisis de covarianza es una de las técnicas usadas para reducir el error experimental y con ello poder detectar diferencias entre tratamientos. Es frecuente encontrar que al realizar experimentos, por ejemplo con alimentos, los resultados de una característica determinada, variable estudiada Y, se vean afectados por la variación en otra de las características X o covariable, la cual se puede medir pero no se puede controlar experimentalmente. En este caso, una covariable X es una medición o característica de cada unidad experimental, la cual se supone independiente de los tratamientos y se conoce que está relacionada con la medición de interés Y. Cuando varía X, se espera un cambio o variación de Y. Este cambio afectará el efecto de los tratamientos sobre Y. El uso del análisis de covarianza nos ayuda para aumentar la precisión de los experimentos, así como remover el efecto de variables que afectan estudios observacionales, para dar mayor información sobre la naturaleza de los tratamientos, así como para ajustar regresiones en modelos de clasificación múltiple, o para corregir por observaciones perdidas. Dentro de las aplicaciones del análisis de covarianza, tenemos que se encuentra en los campos, por ejemplo, de las ciencias de la salud, agronomía, educación, entre otras más. Un ejemplo, dentro del campo de las ciencias de la salud, tenemos que nos ayuda para estudiar la relación entre edad, en este caso covariable, y la concentración del colesterol, variable dependiente, por estados, que en este caso serían los tratamientos. El modelo del análisis de covarianza está dado cuando la variable dependiente es función de un solo factor y una covariable, dándose la relación lineal entre la variable dependiente y la covariable, donde la variable dependiente se modela de la siguiente manera. Se tiene que Y J es la igésima observación bajo el yésimo nivel de tratamiento, igual a la media total más el efecto del nivel yésimo del tratamiento más el coeficiente de regresión que multiplica tanto a la media de la covariable menos a la media de los valores de X subíndice IJ, donde finalmente se le suma el error aleatorio. Continuando con el análisis de covarianza, es necesario calcular las siguientes ecuaciones, donde S, T y E son la suma de cuadrados y los dobles productos para el total, los tratamientos y el error respectivamente. Por consiguiente, será el cálculo de la suma de cuadrados del error, al igual que la suma de cuadrados del error total, con el fin de que este nos va a indicar la forma en el que el análisis de covarianza ajusta la variable respuesta para el efecto de la covariable. Una vez resueltos los procedimientos anteriores, serán resumidos en la siguiente tabla. Dichos resultados presentados en esta tabla nos serán útiles también para el cálculo de las medias de los tratamientos ajustadas. Ejemplo, nos dice: considera un estudio realizado para determinar si existe diferencia en la resistencia de una fibra de monofilamento producida por 3 máquinas diferentes. Se sospecha que la resistencia de la fibra también se afecta por su grosor. Por consiguiente, una fibra más gruesa será por lo general la más resistente que una delgada. Los datos de este experimento se muestran en la siguiente tabla. Para resolver el problema debemos realizar, obviamente, un análisis de covarianza con el objeto de eliminar el efecto del grosor X sobre la resistencia Y, suponiendo que la relación lineal entre la resistencia a la ruptura y el diámetro es apropiada. Por lo tanto, el modelo será el siguiente. Ahora, se necesitará calcular las siguientes ecuaciones, obteniendo la suma de cuadrados y los dobles de productos para el total, los tratamientos y el error respectivamente. Ahora calcularemos la suma de cuadrados del error total, el cual nos da un número de 41.27 y con él también los grados de libertad que tiene, que nos dice que es igual a 13. Después también calcularemos la suma de cuadrados del error,
nos dice que es igual a 27.29 y 11 de grados de libertad. Después se hará la suma de cuadrados para probar la hipótesis nula, donde nos dice que el efecto del tratamiento 1 va a ser igual al efecto del tratamiento 2, igual al efecto del tratamiento 3 e igual a 0. Después también calculamos los grados de libertad que tiene y va a ser igual a 2. Después todos estos datos se resumirán en la siguiente tabla. Una vez que tenemos completa la tabla de análisis de covarianza, sobre los datos de resistencia a la ruptura, probaremos la hipótesis de que las máquinas difieren en la resistencia a la ruptura de la fibra producida, es decir, donde la hipótesis nula nos dice que el efecto del tratamiento tiene que ser igual a 0. Ahora, por la ecuación del estadístico, al comparar este valor con f igual a 2.86, se encuentra que no puede rechazarse la hipótesis nula. Por lo tanto, no hay evidencia sólida de que las fibras producidas por las tres máquinas difieren en la resistencia a la ruptura. Ahora será necesario calcular la estimación del coeficiente de regresión, el cual nos da un valor de 0.9540, para después comprobarse con la hipótesis nula que nos dice que el coeficiente de regresión debe ser igual a 0. Una vez efectuado la ecuación del estadístico, nos dice que es igual a 70.08. Y puesto a comparación con el estadístico de prueba igual a 9.65, esto nos dice que se rechaza la hipótesis de que el coeficiente de regresión sea igual a 0. Por lo tanto, nos dice que existe una relación lineal entre la resistencia a la ruptura y el diámetro. Ahora se obtendrán las medias de los tratamientos ajustadas. De la siguiente manera, se observa que las medias ajustadas se encuentran mucho más próximas entre sí, es decir, 40.38, 41.42 y 38.80. Esto no es más que un indicador que nos dice que fue necesario utilizar el método del análisis de covarianza. Continuando con el ejemplo y con el supuesto que nos dice que si es posible de que las tres máquinas produzcan fibras con diámetros diferentes. Ahora, para ello se calculará el estadístico de prueba, que va a ser igual a la suma de cuadrados y los dobles productos de el tratamiento sobre 2, que son los grados de libertad, y todo esto sobre la suma de cuadrados y los dobles productos de el error entre 12, que igual son los grados de libertad. Esto nos da un igual a 2.03. Por lo tanto, puesto en comparación al estadístico de prueba con valor de 2.81, es menor. Por lo tanto, concluimos que no hay razón para creer que las máquinas producen fibras con diámetros diferentes.